A esta hora nos complace saludar al congresista guajiro y expresidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque Zuleta. Está aquí en los estudios de Guajira Estéreo y está desarrollando un buen papel en este proceso importante de la paz en Colombia. Doctor de Luque, tenga usted muy buenos días. Pepe, muy buenos días. Kelia, muy buenos días a todos los que nos acompañan también en la mesa. Para mí un honor estar acompañándolos hoy con ustedes tratando este tema tan relevante, importante y trascendente como es el plebiscito del próximo 2 de octubre. Ha estado usted recorriendo al país y desde luego que dentro de ese recorrido ha estado aquí en Riohacha participando en diferentes eventos. Le preguntamos a estas alturas del partido, cuando ya estamos a pocos días del plebiscito, ¿cómo observa usted el panorama a nivel nacional? Le estoy preguntando sobre las tendencias del sí o no en Colombia. Yo estoy absolutamente seguro que el sí va a ganar, y va a ganar por una amplia diferencia a quienes no apoyan el proceso de FARC, de La Habana con la FARC, el proceso de paz. Creo que en el país ha habido una tendencia que ha buscado la verdad sobre el proceso de paz y ha venido encontrándola y desmintiendo todas esas afirmaciones falsas que han hecho en torno al proceso y que con la firma del acuerdo en La Habana y con la publicación de los mismos han venido siendo desmentidas por las personas que nos hemos casado con el tema de la paz. A la paz se le ha tornado un tema político alrededor, un tema de incluso pensaría yo de supervivencia de algunos políticos en el país, que no ha dejado que se haga un proceso con claridad ni una pedagogía con claridad, pero vemos ya hace más o menos un tiempo, como un mes, como esa tendencia de pronto de quienes venían afirmando que el proceso de paz tenía ciertas circunstancias que no posee, pues simplemente han tenido que cambiar los argumentos porque se han desmentido todos. Representante, en el caso de La Guajira, hay 5 puntos en este acuerdo, todos transversales, todos de carácter social, pero aterrizando los acuerdos en el departamento, ¿cuáles serían los principales beneficios si llega a ganar el sí, como espera el gobierno colombiano el próximo 2 de octubre en las urnas? Miren que La Guajira tiene algo muy muy importante dentro de los acuerdos, es decir, dentro de los acuerdos de La Habana existe un tema que atañe específicamente al departamento de La Guajira y que lo beneficia como a ningún otro en el país. Solamente 2 departamentos van a estar dentro de los planes de desarrollo especial acordados en La Habana, en donde se quiere que las zonas que han estado marginadas y olvidadas por el gobierno nacional, miren cómo se hace este reconocimiento, incluso en un acuerdo en La Habana, van a tener la posibilidad de tener unos planes de inversión especiales para poder desarrollar aquellos aspectos en los que no hemos podido salir adelante. Esos PEDETs que se llaman en el acuerdo de La Habana van a tener la posibilidad de modificar el plan de desarrollo nacional y de esa forma invertir en aquellos aspectos que necesitamos nosotros sean absolutamente tenidos en cuenta por el gobierno nacional y que no hemos podido solucionarlos porque definitivamente a nosotros aquí en el departamento hace muchos años también nos faltó mucho apoyo del gobierno nacional, lo cual hace que tengamos un rezago no solamente con el resto de la costa sino con el resto del país. Solo Chocó y Guajira van a contar con esta fortuna de tener estas inversiones específicas en el acuerdo de La Habana. Van a modificar el plan de desarrollo nacional, vamos a aprobar eso por ley de la República y eso nos va a servir muchísimo para nuestro desarrollo. Votando sí, Pepe, votando sí vamos a lograr que La Guajira tenga un plan especial de desarrollo y un plan de inversiones por parte del gobierno nacional. Cuando usted tuvo la oportunidad de estar en Cuba con los presidentes en ese importante anuncio que se hizo desde La Habana y usted tuvo la oportunidad de dirigirse a los guajiros a través de Guajira Estéreo, tocamos muy tangencialmente esta parte del acuerdo, lo que usted, al que usted hace alusión, los beneficios que recibirán el Chocó y la Guajira.
pero no se ha profundizado mucho. ¿Qué tipo de beneficios se imagina usted que se pueden incluir en el Plan de Desarrollo Nacional? Esos planes son precisamente los que se van a acordar, es decir, una vez acordado el tema general de que tengamos la posibilidad de entrar en ellos, ya con el Gobierno Nacional y con Planeación Nacional entraríamos nosotros a especificar cuáles son aquellos aspectos en los que necesitamos las inversiones propicias del Gobierno Nacional para de esa manera sacar esa brecha o cerrar esa brecha que existe entre las regiones del país, en especial La Guajira, y el centro del país. Entre más lejos nosotros estamos del centro de la capital, o entre más lejos está una región del centro de la capital, más abandonada y más olvidada está. Y no solamente es La Guajira, vayan a los llanos orientales, el mismo Chocó, existe de verdad un rezago de las regiones del país con respecto al centro del país. Y de esa forma, entonces, yo creo que se está reconociendo esas diferencias y lo que vamos a hacer allí es reconocerlo primero en las leyes de La Habana y luego vamos a trabajar para que eso suceda. Inversión en infraestructura, en seguridad alimentaria, en todos los temas sociales que necesitamos, ¿por qué no inversión turística en nuestro distrito? ¿Por qué no también pudiéramos nosotros, no solamente a través de esa mini reforma agraria que trae el Acuerdo de La Habana, sino también a través de este plan hacer inversiones específicas en el agro guajiro y recuperar este eje de desarrollo que nosotros tenemos un poco abandonado? Es decir, que la periferia, incluida La Guajira, va a tener una gran oportunidad en estos acuerdos de paz. En especial La Guajira, Pepe, porque no toda la periferia va a tener estos planes, sino que solamente La Guajira y el Chocó lo van a hacer. Y va a ser una oportunidad para que también los guajiros despierten, que no solo el centralismo bloquea el desarrollo de las regiones periféricas, sino también depende mucho de los propios guajiros en este caso. Se nos critica mucho, Pepe, pero ojalá las personas que nos critican las inversiones en La Guajira, sin obviar los temas de corrupción ni sin ocultarlos en La Guajira, como los ha habido en el resto del país, siquiera hicieran el análisis de cuánto ha sido la inversión per cápita en el departamento de La Guajira versus en los departamentos del centro del país, y van a ver la diferencia tan profunda que tenemos. Si nosotros tenemos unas adversidades diferentes, tenemos un desierto en la mitad de nuestro territorio, habitado además, porque la mayoría de los desiertos no son habitados. Con esa falta de inversión o con esa diferencia de inversión, pretendían pues todos que nosotros satisfaciéramos todas nuestras necesidades básicas insatisfechas solamente con lo que recibíamos aquí, y eso era imposible. Este reconocimiento nos va a permitir que se hagan las inversiones propicias también para que nosotros podamos ponernos a la par de otras regiones del país. Representante, usted plantea que habría para La Guajira una esperanza muy real de inversión, planteando temas económicos, pero los detractores del sí, o quienes proponen el no, promueven el no, han planteado como bandera precisamente los temores económicos de la aplicación de todo lo que conciernen estos 5 puntos del acuerdo de paz. La reforma tributaria que se avecina. ¿Qué le dice usted precisamente sobre este tema a los colombianos, a los guajiros, que ven con preocupación que el costo de la paz va a estar en el bolsillo del ciudadano de a pie y que se podrían incrementar las brechas sociales a las que tanto se ha luchado por reducir? Eso no es cierto. Miren, las reformas tributarias han ocurrido en todos los gobiernos desde que yo tengo uso de razón. Yo creo que Pepe me puede corregir en eso, pero en todos los gobiernos hay reformas tributarias. Y hay reformas tributarias en la medida en que tienen que ajustarse las finanzas públicas por hechos que han ocurrido, por ejemplo, en este gobierno, en la medida en que las finanzas se han visto afectadas por la reducción del precio de carbón, del petróleo o de los commodities. ¿Qué pasa en estos momentos? Mientras, por ejemplo, Ecopetrol dejaba utilidades a la nación de más o menos 26,000 billones de pesos anuales, Pepe, el año pasado dejó 0 pesos de utilidad. Esos dineros que deja de obtener la nación se reducen en menos inversión pública en general. Y por eso hay que hacer ajustes tributarios y también hay que hacer una reforma tributaria con el fin de que las empresas puedan tener un mejor tratamiento y una mejor expectativa hacia el futuro. La reforma tributaria no tiene que ver con el proceso de paz, ni con la reforma tributaria se va a pagar el proceso de paz. ¿Saben cómo se paga, por ejemplo, el proceso de paz? Yo creo que hay 2 fuentes muy específicas para ello. Obviamente también hay gasto público necesariamente involucrado en el tema, pero principalmente yo creo que con la colaboración internacional o los recursos internacionales vamos a tener una financiación muy importante para el proceso de paz. Pero ¿saben también cómo se va a financiar el proceso de paz y el posconflicto? Pues
con el dinero que no se invierte en la guerra. Un helicóptero Black Hawk, Pepe, vale 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. Un día de guerra en este país vale creo que 70 mil millones de pesos. Imagínense ustedes, o sea, con un mes sin guerra en este país podemos financiar el posconflicto completamente. De manera tal que lo que vamos a hacer es una nueva acomodación, por decirlo así, del gasto público. Vamos a dejar de invertir en la guerra para invertir en lo social. Vamos a dejar de invertir en la guerra para invertir en las regiones, para invertir en el campo, para invertir en la educación. Por primera vez, por ejemplo, Keila, en el año pasado, en el Congreso de la República, el presupuesto de educación superó el presupuesto de la guerra, y lo hicimos nosotros sin necesidad de haber estado en un posconflicto, Pepe. Pero ya vimos la necesidad de empezar a hacer ese tipo de inversiones en el país con el fin de que aquí se invierte en lo que se debe invertir y no en balas que lo único que causan es matar colombianos. Hay temor en ese aspecto, propiciado también por los enemigos del sí, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es ser sensatos, determinar las comparaciones exactas de lo que sucede en este gobierno con otros y mirar de verdad cuáles son los aspectos relevantes en ese tema, por ejemplo, de la inversión pública. Doctor De Luque, para quienes todavía están escépticos o todavía no tienen definido si se van por el sí o se van por el no, hay un tema muy importante y es precisamente el tema social. ¿Qué le garantiza a los colombianos, a los ciudadanos en general, del presidente de la República, el colombiano más humilde, que estos acuerdos van a redundar efectivamente en lo que debe ser una paz efectiva y duradera, cuando hay todavía otros grupos que están haciendo la guerra y que no están vinculados en este primer acuerdo? Keila, mira, aquí siempre ha existido delincuencia. En Colombia siempre ha existido bacrines. En Colombia siempre ha habido narcotráfico. Es un tema evidente que no podemos negar. Y además de eso ha existido guerrilla. Ahora, ayer Roy Barreras ponía un ejemplo, él es médico y a mí me gustaba ese ejemplo. Decía, eso es como decir que un paciente tiene cáncer y además de eso tiene caspa. Entonces no le curemos el cáncer porque el señor tiene caspa. Entonces, como este señor ya sabemos que tiene caspa, entonces no le vayamos a curar el cáncer. No, salvemos al paciente. Es decir, vamos a terminar una guerra que hemos tenido por 52 años con un grupo armado ilegal al margen de la ley, valga la redundancia, que va a permitir que nosotros podamos enfocarnos en satisfacer o en arreglar los demás problemas que tenemos. El acuerdo dice que es un acuerdo para construcción de una paz estable y duradera. A partir de la firma nosotros vamos a permitir avanzar en los aspectos incluso que están contenidos en el acuerdo que nos van a permitir construir una paz estable y duradera. Nosotros se va a avanzar incluso no solamente en atacar esas formas de delincuencia que existen ahora, en el desmonte del narcotráfico como gran negocio que existe en el país, en manos, por ejemplo, de la FARC, y que ha sido reconocido como de los grandes carteles que existen, o sea que vamos a desmontar ese problema. Vamos a encargarnos, por ejemplo, que los guerrilleros que salgan de las filas de la FARC, se desmovilizan, no entren a las calles a seguir delinquiendo, sino que va a haber unos apoyos, incluso en parte económicos a ellos, para que no salgan a las calles a delinquir, sino que generen actividades productivas, de manera tal que estamos trabajando para que esa delincuencia no se incremente más. Lo que queremos nosotros, o lo que se quiere en esos acuerdos, es empezar en esa etapa de posconflicto a construir un país diferente y atacar todas esas formas de delincuencia que existen, incluso con nuevas herramientas que traen los acuerdos de paz. Pero no podemos decir que simplemente dejemos morir al paciente de cáncer, porque curar el cáncer no va a hacer que se le quite la caspa. Es decir, las demás formas de delincuencia e incluso aquellos disidentes de la FARC tienen que ser atacados duramente, pero por eso no implica que no tengamos que acabar el mal mayor, que se llama la FARC. Estamos con el congresista guajiro y expresidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque Zuleta, a través de la emisora Guajira Estéreo y las emisoras asociadas. Como usted sabe, representante, y como conoce la opinión pública de La Guajira y el país, en los últimos meses en La Guajira se ha frenado el desarrollo, se han represado los sueños, las esperanzas, los proyectos, a raíz de la ingobernabilidad imperante, como se sabe, a raíz de que el Consejo de Estado decretó la nulidad
de la elección de la señora Oneida Pinto Pérez como gobernadora. La gente se pregunta en qué andan los congresistas, que es una de las alternativas para impulsar el desarrollo de La Guajira. ¿En qué ha estado empeñado en los últimos meses el doctor Alfredo de Luque en lo que respecta al desarrollo de La Guajira? Bueno, hemos hecho visibles las gestiones que hacemos por el departamento de La Guajira. Ustedes, Pepe, aquí de una forma bastante importante han hecho incluso anuncios de los diferentes informes de prensa que nosotros hacemos, y nos seguimos enfocando en mirar cuáles son las posibilidades económicas del departamento de La Guajira. Por ejemplo, en el problema de la universidad con los estudiantes, insistimos en el Congreso de la República con una ley que es la ley de la estampilla pro desarrollo fronterizo, que amplía en 100.000 millones más su recaudo. Gracias a ella vamos a poder seguir nutriendo al departamento con dineros específicos para la educación, para la nutrición infantil, para la infraestructura, y eso esta semana lo deben votar, porque falta una pequeña votación que es la conciliación, Pepe, porque hubo diferencia entre texto de Senado y Cámara, y esta semana se debe votar y debe pasar a sanción presidencial, y yo creo que más o menos en un mes La Guajira puede seguir cobrando esa estampilla y nutriendo los recaudos sobre de ese punto. Hemos estado, por ejemplo, ayudando a los alcaldes del departamento para que puedan liberar los recursos que tienen del FONPEP en Bogotá, con el fin también de que puedan suplir la falta de recursos por falta de regalías, y de esa manera también cumplir con sus acuerdos sus planes de desarrollo municipales. Hemos apoyado, por ejemplo, al departamento de La Guajira en conseguir también dineros del FONDEC para la financiación de la educación pública en el departamento de La Guajira. También nos hemos dedicado de una forma también bastante responsable a mirar los temas de seguridad del departamento y cómo también puede ayudarse de esa forma a que pueda haber un diametral cambio en ese aspecto en La Guajira sobre esos, por ejemplo, robos callejeros que suceden todos los días. Vinimos con el presidente de la República también hace más o menos 2 meses aquí a La Guajira a hacer unos anuncios importantes de inversión y también, obviamente, haciendo énfasis en todos esos aspectos sociales que se deben tener en cuenta en el departamento de La Guajira. Yo creo que obviamente hemos caído en un periodo de incertidumbre. No es lo mismo tener un gobernador encargado por unos meses a tener un gobernador electo popularmente por 4 años, y eso hace pues de pronto que los planes a largo plazo de La Guajira se frenen un poco, pero lo que sí necesitamos nosotros aquí es la determinación de poder nosotros saber hacia dónde vamos, unirnos ojalá todos los guajiros en un mismo propósito, como siempre lo he manifestado, y llevar el barco a feliz puerto. Doctor de Luque, estamos justamente a 51 días para que los guajiros elijan nuevo gobernador, el gobernador que deberá suceder a la señora Oneida Pinto Pérez. ¿Cuál es el perfil del gobernador que necesita La Guajira para este resto del periodo? Aquí se necesita una persona que quiera hacer las cosas bien, Pepe, que tenga voluntad de hacer las cosas bien, que quiera cambiar de verdad las costumbres de gobernar en el departamento de La Guajira. Necesitamos una persona que tenga claro cuál va a ser el panorama, porque a pesar de que parezca que queda mucho tiempo de gobierno, son 3 años, de esos 3 años vamos a tener, por ejemplo, 6 meses de elecciones a Congreso y 6 meses de elecciones regionales en donde va a haber ley de garantías, o sea, quítele 12 meses de posibles ejecución normal de presupuesto y de firma de convenios con la nación. Entonces ahí hay una limitante. Además de eso, la persona va a tener que llegar a que se le apruebe un nuevo plan de desarrollo. Quítele ahí también, por ejemplo, 4 meses. ¿Cuánto le va quedando ahí? Ya casi vamos en año y medio nada más que va a tener de ejecución. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener claro que tiene que llegar una persona que tenga claro qué va a hacer en La Guajira, que sea una persona decente y además de eso que quiera hacer las cosas bien y perdónenme la expresión también, que le calle la boca a muchas personas que quieren decir que aquí en La Guajira todo se hace mal, que venga a tener unos planes de inversión precisos, que los procesos, por ejemplo, de contratación pública sean transparentes, que se trabaje en pro de la niñez y la desnutrición en el departamento de La Guajira de una
forma responsable, que se tenga un contacto directo con el gobierno nacional de forma tal que genere la confianza necesaria para que nos sigan apoyando con las inversiones que necesitamos. Eso necesita el departamento de La Guajira, y lo que más necesita el departamento de La Guajira es voluntad política de los dirigentes, que debiéramos en este punto apoyar a quien llegue a la gobernación del departamento de La Guajira, como lo hice yo, por ejemplo, con la doctora Oneida Pinto, que sin haberla apoyado la acompañé en todas las gestiones que me pidió en Bogotá, de manera tal que de esa forma podamos nosotros sobreponer sobre los intereses políticos los generales de todo el pueblo de La Guajira. Y hacerle, si a usted le parece pertinente, un llamado al electorado. Le quedan todavía más de 50 días para reflexionar, porque siempre nos hemos quejado acá, hemos observado, hemos reseñado la mala calidad del elector nuestro. A veces se cometen errores, a esa gente, por ejemplo, que negocia los votos, que vende los votos, eso al final del camino se perjudican es ellos, porque no avanzan los temas generales que son los que llevan el progreso de la gran popularidad de la gente. Miren, Pepe, yo pienso que el porcentaje de guajiros que hace política activa en el departamento es muy poquito, muy poquito. El resto de los guajiros que no está involucrado en la política se beneficia cuando hay un buen gobernante que toma decisiones buenas de forma general y trabaja para toda la comunidad sin intereses individuales, sino de todo el mundo. Si se elige una persona que no quiere el interés general o el beneficio general, solamente el beneficio particular o el de un poco grupo que lo acompañó políticamente, simplemente pues las personas que viven en los barrios del departamento de La Guajira, que no conocen a un político, que no tienen acceso a él, pues no se van a ver beneficiadas con el progreso. Aquí hay que apuntarle son a esos temas generales que quieren, que buscan que La Guajira se beneficie, pero de forma general, no particular de algunos pocos. Y de esa forma, si pensamos en alguien que tenga unos buenos planes para cumplir ese propósito, sí vamos a llegar a buen término. Lo que pasa es que no es de un momento a otro. Por eso los gobiernos son de 4 años y no de 1 año. Yo incluso pensaría que deberían ser de 6 si es posible, pero por eso son de 4 años, porque lo que buscan es que en esos 4 años se genere un bienestar a la población. Si tenemos calma, si elegimos bien, y si hacemos un compromiso de llegar, por ejemplo, a la gobernación del departamento de La Guajira con alguien que cumpla con esos aspectos, yo sé que esos beneficios los van a ver la gente de los barrios de La Guajira, de Riohacha en especial. Doctor De Luque, mil gracias. Muy gracias a ustedes, Pepe, Keila, a todos los que nos acompañan aquí por esta oportunidad y por último, volver a insistir y hacer el llamado a los guajiros para que votemos el sí a la paz. Esto no es un tema de egoísmo, esto no es un tema de revanchismo en cuanto a que estemos inconformes con el gobierno nacional, porque no podemos clavarnos nosotros el cuchillo nosotros mismos, Pepe. Si tenemos algo que no nos gusta del gobierno nacional, no es momento de sacarlo y decir entonces por eso voto por el no, porque votar por el no es votar en contra de las regiones y nuestro propio desarrollo. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el congresista guajiro y expresidente de la Cámara de Representantes, Alfredo De Luque Zuleta. Se ha expresado sobre diversos tópicos de interés nacional, como también ha ventilado la problemática y perspectivas del desarrollo guajiro.